Hermana Isabela aceptó el exilio, su última chispa de fe pendiendo de un hilo. Pensó que sería apenas una solución precaria, una cabaña abandonada en el desierto para dos almas perdidas, ella y la memoria de una niña que nunca tuvo, a kilómetros de cualquier rastro humano en el desierto de Atacama. Pero al intentar cavar un pequeño huerto en esa tierra seca y polvorienta, una mañana calurosa, un hedor metálico a tierra recién removida, mezclado con un aroma dulce y antiguo, invadió sus sentidos. Eso cambiaría a hermana Isabela para siempre. Usted ya imaginó la desesperación de sentir que su vida entera fue un camino equivocado solo para encontrar la verdad en el lugar más olvidado del mundo. Parece guión de película, pero sucedió de verdad en el desierto de Atacama, en 1987. Y lo que hermana Isabela encontró no era un simple tesoro, era un secreto enterrado que reescribiría la historia de un continente y la suya propia en una epopeya que trascendería el tiempo. Por favor, antes de continuar con este relato, suscríbase al canal para no perderse ninguna de estas historias que necesitan ser contadas, y cuéntenos en los comentarios desde dónde está viendo este vídeo. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que tocan el alma. El sol quemaba sin piedad la piel de hermana Isabela. El viento del desierto silbaba una melodía monótona que se mezclaba con el crujido de la arena bajo sus viejos zapatos. Había llegado a ese rincón olvidado del mundo, no por elección, sino por una directriz del convento, una especie de penitencia silenciosa, disfrazada de misión. Le habían dicho que era un lugar para la reflexión profunda, para el servicio a la soledad, pero ella sabía que era el final de un camino, la última parada de una vida que había entregado por completo a Dios, pero que, en sus momentos más honestos, sentía vacía. La cabaña, si es que así podía llamarse, era una estructura de adobe desmoronándose, con un techo agujereado y ventanas sin cristales. El calor de día era asfixiante, el frío de la noche, cortante. No había agua corriente. La más cercana fuente era un pozo a casi 2 kilómetros de distancia que apenas ofrecía un hilo de líquido salobre. Su compañía más cercana era el silencio abrumador del desierto, solo interrumpido por el chirrido ocasional de algún insecto o el aullido distante de un coyote. Hermana Isabela, a pesar de sus 73 años y un cuerpo marcado por décadas de trabajo duro y privaciones, se aferraba a una rutina espartana. Se levantaba antes del amanecer, oraba, y luego se dedicaba a las tareas más básicas para su supervivencia. Un día, mientras intentaba remojar la tierra endurecida para lo que sería su pequeño huerto de hierbas medicinales, algo la detuvo. La pala golpeó no una roca, sino algo más blando, algo que se dio con un sonido opaco y diferente. Un instinto, más viejo que su fe, le dijo que se detuviera. Se arrodilló y con las manos temblorosas empezó a apartar la arena. El hedor que había sentido antes se intensificó. Era una mezcla extraña, metálica como la sangre seca, pero con un matiz dulce, casi floral, que no encajaba en ese paisaje desolador. Sus dedos tropezaron con una superficie lisa y fría. No era piedra ni madera, era hueso. El corazón le dio un vuelco. No un hueso cualquiera, sino un fragmento que, por su forma, parecía pertenecer a una caja torácica humana. El temor heló su sangre, pero la curiosidad, una chispa que creía muerta, se encendió. Con más cuidado y una sensación de profanación, continuó excavando. Pronto, un esqueleto incompleto emergió de la tierra, como si el desierto lo hubiera estado guardando celosamente durante años. No era la tumba de un hombre o mujer común. Los huesos eran pequeños, delicados, y un escalofrío recorrió la espalda de hermana Isabela al comprender que eran los restos de un niño.
No había ropa, no había enseres personales, solo los huesos desnudos, lavados por el tiempo y la arena. ¿Pero por qué aquí? ¿Quién enterraría a un niño en un lugar tan remoto y olvidado, sin una cruz, sin una lápida, sin ninguna señal de duelo o recordatorio? Una punzada de tristeza la invadió, un eco de esa niña que ella misma nunca tuvo, la sombra de una vida que se le había negado al servicio. Mientras la hermana Isabela continuaba desenterrando los delicados huesos con un cuidado casi maternal, sus manos, curtidas por el trabajo y la oración, temblaban no solo por el esfuerzo, sino por la conmoción. Era un ritual macabro bajo el sol implacable, una danza silenciosa entre la vida que aún quedaba en ella y la muerte que había sido sepultada en ese suelo yermo. Los restos no estaban simplemente dispersos, parecían haber sido cuidadosamente colocados, una especie de entierro rudimentario, pero intencional. A medida que más tierra cedía, descubrió que junto a los pequeños huesos del niño había algo más. No era otro hueso, sino una forma irregular, como una vasija o una caja pequeña, envuelta en lo que parecía ser cuero reseco y quebradizo. El aroma dulce y antiguo, que al principio le había parecido extraño, ahora se sentía más pronunciado, casi embriagador, mezclándose con el polvo y el olor a metal de la tierra. La curiosidad, antes una chispa, se había convertido en una llama ardiente en su pecho. El miedo inicial dio paso a una determinación férrea. Tenía que saber. Tenía que entender quién era este niño y por qué su tumba estaba tan desolada. Con la última luz del crepúsculo pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, hermana Isabela regresó a la cabaña, llevando consigo la pequeña envoltura de cuero y un puñado de huesos. No podía dejarlos allí, expuestos a los elementos y a la profanación. En el interior de la cabaña, bajo la tenue luz de una vela que parpadeaba con cada ráfaga de viento que se colaba por las grietas, comenzó a examinar el objeto. El cuero estaba tan seco que crujía al menor toque, amenazando con desintegrarse. Con una delicadeza que no se habría esperado de unas manos acostumbradas a tareas más rudas, empezó a desenrollarlo. Dentro, no encontró oro ni joyas, sino algo mucho más enigmático. Eran varias piezas de metal pulido y oxidado, dispuestas de una manera peculiar, y un pequeño medallón de lo que parecía ser una aleación desconocida, grabado con símbolos que no reconocía. Parecían antiguos, con una sabiduría perdida grabada en sus superficies. Su corazón latía con fuerza. Este no era un simple entierro, era un mensaje. La noche se cernió sobre el desierto, envolviendo la cabaña en una oscuridad casi total, solo rota por la luz temblorosa de la vela. Hermana Isabela se quedó despierta, la mente en un torbellino de preguntas. ¿Quién había enterrado a este niño con estos objetos? ¿Eran reliquias? ¿Un amuleto? Los símbolos del medallón eran extraños, intrincados, con espirales y líneas que parecían danzar entre sí. No eran de ninguna iconografía religiosa que ella conociera, ni de ninguna cultura indígena de la región que hubiera estudiado en sus lecturas. La soledad que antes la oprimía ahora era una aliada, un manto que protegía su secreto. La cabaña que había sido su prisión ahora se sentía como un santuario para esta revelación inesperada. Dejó los objetos sobre la mesa de madera tosca y se acostó en su camastro. Pero el sueño no llegó. Cada crujido del adobe, cada sombra que proyectaba la vela, parecía susurrar historias de tiempos remotos, de vidas silenciadas. La luna, un disco brillante en el cielo nocturno, parecía observarla, cómplice de su descubrimiento. La noche se le hizo eterna, y al amanecer, con los primeros rayos de sol colándose por las grietas de la cabaña, hermana Isabela tomó una decisión. No podía ignorar esto.
Había una historia esperando ser desenterrada, un eco de voces antiguas que la llamaban. Decidió que su misión ahora no era solo la penitencia, sino la búsqueda de la verdad. Al día siguiente, ignorando el cansancio y el calor abrasador, regresó al lugar del entierro. Los huesos del niño la esperaban, un recordatorio silencioso de su promesa. Con las manos y una pequeña paleta de jardinería, comenzó a expandir el área de excavación. La tierra era dura, seca, pero cada golpe de su herramienta parecía impulsado por una fuerza superior. Sus ojos escudriñaban cada grano de arena, cada pequeña piedra, buscando alguna pista, algún indicio que la ayudara a descifrar el misterio. Fue entonces cuando, a unos pocos centímetros más de profundidad, y a un lado del lugar donde habían estado los huesos, su pala golpeó una superficie más grande, más uniforme. Esta vez no era hueso, ni cuero, sino piedra, una losa de piedra lisa y fría, oculta bajo el manto de la tierra. Un nuevo escalofrío, diferente al de la noche anterior, la recorrió. Este no era un entierro improvisado. Había una estructura, una intención detrás de todo. La cabaña que se le había asignado no era simplemente un lugar al azar en el desierto. Había sido construida, o quizás reconstruida, sobre un secreto antiguo, un eco de una civilización perdida, o quizás de una tragedia profunda. Con renovado vigor, y el sol ya alto en el cielo, hermana Isabela trabajó incansablemente. Limpió la losa, revelando que no era una piedra común, sino un gran bloque de granito toscamente tallado. Estaba incrustado en la tierra con una precisión sorprendente, formando una especie de tapa. Había un pequeño hueco en un extremo, casi imperceptible, donde sus dedos encontraron una hendidura. Intentó moverla, pero la losa era demasiado pesada. El agotamiento comenzó a pasarle factura. Sus músculos dolían y la sed era inmensa. Se vio obligada a regresar a la cabaña por agua y algo de alimento, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. La posibilidad de que hubiera algo más, algo debajo de esa losa, la impulsaba hacia adelante. No podía dormir. Las imágenes de los huesos del niño y los símbolos grabados en el medallón se reproducían en su mente una y otra vez. Se preguntó si el medallón era la llave, si los símbolos contenían un mapa o una instrucción. La cabaña, tan silenciosa y solitaria, parecía vibrar con la expectativa de lo que estaba por venir. Se sentía como si el desierto mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando que ella desvelara su más profundo secreto. Al día siguiente, hermana Isabela llevó consigo la pequeña palanca de metal que usaba para reparar el techo de la cabaña. El sol ya era abrasador cuando llegó al sitio, pero no sentía el calor. Su mente estaba fija en la losa, insertó la palanca en la hendidura y con un esfuerzo sobrehumano para su edad, tiró. La piedra cedió con un gemido sordo. Levantándose apenas unos centímetros, respiró hondo y se abrió paso, utilizando piedras más pequeñas como apoyo para mantener la losa elevada. La abertura reveló una oscuridad húmeda y profunda, un olor a tierra mojada y a algo más, algo dulzón y rancio, ascendió, envolviéndola. No era el hedor a muerte de los huesos, sino algo diferente, más antiguo. Se arrodilló, su rostro iluminado por la débil luz del sol que se colaba por la estrecha rendija. Lo que vio la dejó sin aliento. No era una cripta ni un simple hueco, era el inicio de un pasaje subterráneo, estrecho y descendente, excavado en la roca. Las paredes no estaban lisas, sino adornadas con grabados toscos, imágenes de figuras humanoides con cabezas de animales, danzando alrededor de un símbolo central que se parecía inquietantemente a los que había visto en el medallón. Su corazón galopaba. Este lugar era mucho más que una tumba. Era una especie de santuario,
o quizás un lugar de culto olvidado. El aire era denso, pesado, y una sensación de antigüedad la envolvió por completo. Dudó por un momento. La oscuridad era intimidante. El pasaje estrecho podría colapsar, y su cuerpo ya no era el de antaño. Pero la curiosidad era más fuerte que cualquier miedo. Sacó el medallón del bolsillo de su hábito, los símbolos brillando bajo la luz del sol. Sintió una conexión inexplicable con esos grabados, como si la llamaran. Tenía que entrar, tenía que saber, no podía dejar este secreto enterrado para siempre. Con la ayuda de una linterna de mano que había encontrado entre los pocos enseres dejados por el anterior ocupante de la cabaña, hermana Isabella se aventuró en la oscuridad. El pasaje descendía suavemente y las paredes, a medida que avanzaba, revelaban más grabados, escenas de cosechas, de rituales, de una vida comunitaria que parecía haber florecido en este desierto hace eones. El aire se volvía más fresco y el sonido del viento del exterior desapareció, dejando solo el eco de sus propios pasos y el latido de su corazón. Cada paso era una victoria sobre el miedo y la incertidumbre. Recordó las historias que le contaban en el convento sobre los antiguos profetas que se retiraban al desierto para encontrar la verdad. Nunca pensó que ella, una humilde monja, estaría siguiendo sus pasos de una manera tan literal. Después de lo que parecieron horas, el pasaje se ensanchó en una cámara subterránea más grande. El aire aquí era estático, pesado, y una extraña luminiscencia parecía emanar de las paredes, una luz verde azulada que apenas permitía ver el entorno. Sus ojos tardaron en acostumbrarse, pero cuando lo hicieron, hermana Isabella contuvo un grito. En el centro de la cámara, sobre un pedestal tallado en la misma roca, había una figura. No era una estatua, sino un esqueleto completo de un ser humano sentado en posición fetal, con las manos entrelazadas sobre el regazo. A su alrededor, dispuestos en un círculo perfecto, se encontraban decenas de los mismos medallones que ella había encontrado con los huesos del niño. Eran más de 20, todos idénticos, con los mismos símbolos grabados. Y no solo eso. A los pies del esqueleto central yacía un objeto cilíndrico, también de metal oxidado, pero mucho más grande que cualquier otro que hubiera visto, con los mismos grabados que adornaban las paredes y los medallones. Era como si hubiera tropezado con una tumba sagrada o el último vestigio de una civilización olvidada que el desierto había decidido proteger. La sensación de antigüedad era abrumadora, y el aroma dulce que había percibido al principio aquí era intenso, casi palpable, como incienso de una era remota. Hermana Isabella se acercó con reverencia, con la linterna temblando en su mano. La figura sentada, a pesar de ser solo huesos, tenía una presencia imponente. Los medallones que la rodeaban parecían brillar tenuemente con la luz verdosa de la cámara. Su atención se centró en el objeto cilíndrico a los pies del esqueleto. Era pesado, macizo, y al tocarlo sintió una vibración apenas perceptible, como si algo en su interior estuviera vivo. Los grabados en su superficie eran más detallados, más complejos que los de los medallones. No eran solo símbolos, sino una especie de narrativa, una serie de imágenes que contaban una historia. Deslizó sus dedos sobre el metal frío y antiguo, intentando descifrar el mensaje. Era una lengua que no conocía, una historia que el tiempo había borrado de la memoria de la humanidad. Pero había algo en esos grabados que le resultaba extrañamente familiar, una resonancia que iba más allá de la comprensión lógica. Se preguntó si este lugar había sido un refugio, un observatorio o quizás el punto de partida de algo inimaginable.
La soledad del desierto, que antes le parecía un castigo, ahora se revelaba como una guardiana silenciosa de un saber ancestral. Un pensamiento repentino la asaltó. ¿Podrían los huesos del niño que encontró arriba estar relacionados con este santuario? Y el medallón que ella misma llevaba. Lo sacó, y al acercarlo a uno de los que rodeaban al esqueleto, notó que encajaban perfectamente, como piezas de un mismo rompecabezas. Esto no era una coincidencia. El niño de arriba era parte de este misterio, una pieza clave en este enigma. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero las respuestas parecían estar grabadas en el metal que tenía entre sus manos. Se sentó en el suelo polvoriento, observando la figura esquelética, los medallones, el cilindro. Sintió una punzada de responsabilidad. Este no era solo un descubrimiento arqueológico, era un legado, y por alguna razón ella, hermana Isabela, había sido elegida para encontrarlo. El aire, antes denso, ahora parecía susurrarle, invitándola a escuchar una historia que el mundo había olvidado. La luz verde azulada de la cámara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, creando una atmósfera mística, casi onírica. Estaba en el umbral de una revelación que desafiaría todo lo que creía saber. Hermana Isabella pasó horas en aquella cámara subterránea, hipnotizada por los grabados y la extraña energía que emanaba del lugar. Se dio cuenta de que el objeto cilíndrico no era sólido, sino que tenía una especie de bisagra o mecanismo en uno de sus extremos. Con cuidado, siguiendo las líneas de un símbolo particular en el cilindro que se repetía en su propio medallón, lo manipuló. Con un suave clic, una sección del cilindro se abrió, revelando una serie de finas láminas metálicas en su interior, cubiertas también de intrincados grabados. No era un mapa, ni un texto legible, pero parecía una secuencia de imágenes, una narrativa pictórica que se desplegaba ante sus ojos. A medida que pasaba las láminas, una por una, la historia se revelaba lentamente. Era la historia de una civilización antigua, prosperando en un oasis que ahora era desierto, sus gentes, seres humanos, viviendo en armonía con la tierra y los astros. Las imágenes mostraban cómo extraían un mineral brillante de las profundidades, que usaban para crear sus herramientas y sus joyas, y que parecía conferirles una longevidad y sabiduría excepcionales. Pero la historia no era solo de prosperidad. Las últimas láminas mostraban un cambio, imágenes de un cataclismo, de la tierra temblando, del cielo oscureciéndose. El oasis se secaba, los cultivos morían, y la gente con sus rostros cubiertos de desesperación empezaba a marcharse, llevando consigo sus medallones y el cilindro. La narrativa continuaba con la imagen de un grupo, el último de ellos, que decide quedarse, custodiando algo, un secreto. Finalmente, la imagen más conmovedora, una mujer, con el mismo medallón que ella, enterrando a un niño, y a su lado, ocultando el cilindro y un último medallón, y ese niño. Los huesos que ella había encontrado en la superficie, una punzada de dolor la invadió. El niño era el último de esa civilización, sacrificado o dejado atrás para proteger este legado, este conocimiento. Se dio cuenta de que el esqueleto en la cámara era la guardiana final, la mujer que había enterrado al niño, su protectora, que había permanecido con el secreto hasta el final de sus días. El esqueleto, ahora comprendido como la guardiana silenciosa, le infundió una nueva sensación de respeto. Hermana Isabela cerró el cilindro, las imágenes aún vívidas en su mente. Comprendió el peso de lo que había descubierto. No solo la tumba de un niño, sino el vestigio de una civilización perdida que había dejado su historia para que alguien en un futuro distante la encontrara, y ese alguien era ella. La cabaña en el desierto,
Su supuesto lugar de penitencia era en realidad el destino de un encuentro trascendental, una cita con el pasado que cambiaría su percepción de la fe, de la vida y de la humanidad. El material del que estaban hechos los objetos, ese mineral brillante que los antiguos usaban, también la intrigaba. Parecía emitir una energía sutil, una calidez tenue que sus dedos podían percibir. ¿Podría ser esa la clave de su longevidad y sabiduría? ¿Y qué había pasado con el resto de la gente? La historia se detuvo abruptamente, dejando muchas preguntas sin respuesta, pero con una revelación que resonaría en su alma para siempre. Con la mente llena de estos descubrimientos, hermana Isabella decidió que no podía quedarse con este secreto. La historia de esta gente merecía ser contada, su legado preservado. Pero sabía que el mundo exterior, el mundo al que ella había pertenecido, no estaría preparado para algo así. La ciencia oficial, la iglesia, la gente común, probablemente lo considerarían una locura, una fantasía de una vieja monja. El riesgo de que el lugar fuera profanado, que los objetos fueran robados o destruidos, era inmenso. La soledad del desierto, que antes había sido una carga, ahora se sentía como una fortaleza protectora. Ella era la única guardiana de este conocimiento y la responsabilidad la abrumaba. Decidió que, por ahora, volvería a sellar el pasaje, manteniendo el secreto a salvo mientras reflexionaba sobre el siguiente paso. Pero antes de marcharse, tomó una de las láminas metálicas del cilindro, la que mostraba a la mujer enterrando al niño, y la guardó junto a su medallón. Era su prueba, su recordatorio de la verdad. Al salir de la cámara, miró por última vez al esqueleto, la guardiana silenciosa, y prometió que su historia no sería olvidada. Los días que siguieron fueron una mezcla de euforia y profunda contemplación para hermana Isabella. La cabaña del desierto ya no era el final de su camino, sino el comienzo de una nueva misión. Pasó horas meditando, rezando, no a un Dios distante, sino a la esencia de la vida, a la memoria de aquellos que habían habitado ese lugar mucho antes que ella. Cada oración tenía un nuevo significado, cada amanecer una nueva promesa. La luz del sol que se filtraba por las grietas de la cabaña ya no le parecía hostil, sino una luz que revelaba, que calentaba el corazón con la verdad. Sin embargo, no todo era paz. Un nuevo temor comenzó a crecer en su interior. Los grabados en el cilindro no solo contaban una historia de prosperidad y declive, también mostraban imágenes de los ancianos de aquella civilización prediciendo el cataclismo, cómo advertían a su gente, pero no fueron escuchados. ¿Y si su descubrimiento no era solo el hallazgo de un pasado, sino una advertencia para el futuro? ¿Y si el mineral brillante que usaban no solo confería sabiduría, sino que también era la causa de su desaparición o una pieza clave en un ciclo que se repetía? La hermana Isabella empezó a observar el cielo nocturno con una nueva intensidad. Los grabados también incluían símbolos astronómicos, alineaciones de estrellas y planetas. Siempre había creído en la armonía celestial, pero ahora veía un patrón más profundo, una conexión entre los eventos cósmicos y los destinos terrestres. ¿Podría la destrucción de esa civilización estar ligada a algún evento astronómico que estaba por repetirse? La idea la aterrorizó. Si el pasado se repetía, ¿estaría la humanidad moderna ignorando las mismas señales que los antiguos? La responsabilidad que sentía se hizo más pesada. Ya no era solo la guardiana de una historia, sino la posible portadora de una advertencia. El desierto, con su inmensidad y su aparente vacío, parecía ser el lugar donde el tiempo se doblaba, donde los ecos del pasado se unían a los susurros del futuro. Cada noche, antes de dormir, sacaba la lámina que había tomado del cilindro, la que mostraba el entierro del niño,
y la contemplaba. Era el rostro de la inocencia perdida, el símbolo de un sacrificio y la encarnación de un secreto que debía ser protegido a toda costa. Decidida a no dejar que la historia se repitiera, hermana Isabela comenzó a estudiar los símbolos y grabados con una obsesión que la consumía. Pasó días enteros transcribiendo lo que podía, dibujando los símbolos en cuadernos viejos, intentando encontrar patrones, conexiones. Cada trazo parecía revelar una capa más profunda de significado. La cabaña, antes solitaria, ahora se llenaba de susurrantes teorías y descifrados fragmentos de una sabiduría ancestral. Comprendió que el mineral brillante, el corazón de la tecnología de esa civilización, no era solo una fuente de energía, sino un amplificador de la mente, un catalizador para la conciencia. Los grabados mostraban cómo los antiguos lo usaban para comunicarse a grandes distancias, para sanar enfermedades e incluso para percibir el futuro. Pero también revelaban su lado oscuro. El uso excesivo o irresponsable del mineral conducía a una inestabilidad planetaria, a una perturbación de las fuerzas telúricas que finalmente había llevado al colapso de su oasis y a la desertificación. La hermana Isabela sintió un escalofrío al comprender que el mineral no era un tesoro, sino un poder, una responsabilidad inmensa. Y el niño enterrado, la guardiana de la cámara, habían sacrificado sus vidas para ocultarlo, para proteger a futuras generaciones de caer en el mismo error. Ahora ella era la nueva guardiana. El dilema moral la consumía. Debía revelar la existencia de este mineral al mundo, con la esperanza de que la humanidad lo usara sabiamente, o mantenerlo oculto, sabiendo que el conocimiento podría ser pervertido. Recordó las palabras de su madre superiora sobre la prudencia y la sabiduría, y sobre cómo el hombre, en su ambición, a menudo destruye lo que más atesora. Las imágenes del cataclismo se repetían en su mente, un eco constante de las consecuencias de la arrogancia humana. El desierto, su eterno compañero, parecía ser el único testigo de su angustia, de su lucha interna entre la fe y la razón, entre la esperanza y el miedo. Ella, una humilde monja, ahora cargaba con el destino de un antiguo secreto que podría salvar o condenar al mundo. El peso de esa responsabilidad se hizo casi insoportable. Hermana Isabela había llegado al desierto buscando paz, un final tranquilo para su vida, y en su lugar había encontrado una encrucijada cósmica. Las noches eran largas y los días abrasadores, pero ella no descansaba. Cada fragmento de la historia que descifraba la llevaba a una comprensión más profunda de la interconexión de todo: la tierra, el cielo, la humanidad y el misterioso mineral. Empezó a creer que su propia vida, su exilio al desierto, no había sido una casualidad, sino una providencia. Había sido guiada a ese lugar para un propósito mayor, para ser el puente entre el pasado olvidado y un futuro incierto. La cabaña, antes un símbolo de su aislamiento, ahora se sentía como un faro de conocimiento, un refugio para una verdad que el mundo aún no estaba listo para escuchar. La soledad, su vieja compañera, se había transformado en una confidente silenciosa, la única testigo de su lucha. Un día, mientras revisaba los objetos que había recuperado, notó un detalle en el medallón principal, el que ella había encontrado con los huesos del niño. Había un pequeño grabado en el borde, casi imperceptible, que no era parte de los símbolos comunes. Parecía ser un mapa estelar simplificado, con una constelación particular resaltada. Recordó las imágenes del cilindro que mostraban a los antiguos observando el cielo. ¿Podría ser esa la clave para entender cuándo ocurriría el próximo cataclismo, o quizás la ubicación de otros depósitos del mineral? Su mente, a pesar de su edad,
estaba más aguda que nunca, impulsada por la urgencia de su descubrimiento. La idea de que había más de este mineral en algún lugar, quizás sin la protección de una guardiana, la llenó de una nueva inquietud. El desierto no era solo arena, era un vasto archivo, un libro abierto para aquellos que sabían leer sus signos. Con la información del mapa estelar en mente y armándose de una pequeña brújula y mapas celestes rudimentarios que había traído consigo, hermana Isabela comenzó a pasar las noches al aire libre bajo el inmenso dosel de estrellas del desierto de Atacama. Su conocimiento de astronomía, aunque básico, era suficiente para identificar algunas de las constelaciones principales. Pronto localizó la que estaba marcada en el medallón. Era una constelación menor, apenas visible a simple vista, pero que, según los antiguos, se alineaba con la Tierra en ciclos específicos, coincidiendo con los períodos de mayor y menor estabilidad del mineral. Las imágenes del cilindro mostraban cómo los sacerdotes de esa civilización, a través de complejos rituales y el uso del mineral, predecían los ciclos y alertaban a su gente. La hermana Isabella se dio cuenta de que el cataclismo que había asolado a esa civilización no había sido repentino, sino el resultado de un lento y progresivo desequilibrio causado por la explotación irresponsable del mineral, exacerbado por la alineación de esta constelación. Un nudo de preocupación se formó en su estómago. Los gráficos del cilindro sugerían que la próxima alineación significativa de esa constelación ocurriría en apenas unos años. Si su interpretación era correcta, el planeta estaba entrando en un período de vulnerabilidad similar al que había llevado a la caída de la civilización antigua. Esto no era solo una historia del pasado, era una cuenta regresiva para el futuro. Su misión ya no era solo descifrar un secreto, sino advertir al mundo. Pero ¿cómo? ¿Quién la escucharía? Una monja solitaria en el desierto con una historia que sonaría a fantasía. La cabaña se sentía cada vez más pequeña, el desierto cada vez más vasto y ominoso. La soledad, antes un refugio, ahora era un muro que la separaba de la humanidad que intentaba salvar. Se sentía como una Casandra moderna condenada a ver el futuro, pero sin poder convencer a nadie de la inminente catástrofe. La carga era abrumadora. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros frágiles. Hermana Isabela decidió que no podía permitirse el lujo de la desesperación. La fe, que había sido la base de su vida, ahora la impulsaba a una acción que trascendía su vocación religiosa. Tenía que documentar todo, no solo para sí misma, sino para cualquier alma futura que pudiera encontrar sus registros. Comenzó a escribir, incansablemente, llenando cuadernos con sus descubrimientos, sus interpretaciones de los grabados, sus temores y sus esperanzas. Describió el mineral, sus propiedades y sus peligros. Dibujó los símbolos estelares y las alineaciones, intentando plasmar en papel el conocimiento ancestral. Su escritura era una mezcla de narración personal, observaciones científicas rudimentarias y profundas reflexiones espirituales. Cada palabra era un acto de fe, una súplica al futuro para que escuchara. La cabaña se transformó en su centro de operaciones, su pequeña biblioteca de una sabiduría olvidada. El silencio del desierto se llenó con el rasgueo de su pluma sobre el papel, un himno a la persistencia. En sus escritos, hermana Isabela también incluyó una reflexión sobre el papel del niño enterrado y de la guardiana esquelética. Comprendió que sus sacrificios no habían sido en vano. Habían preservado el conocimiento el tiempo suficiente para que ella lo encontrara. Se sintió conectada a ellos a través de los siglos, parte de una cadena de guardianes de la verdad. Decidió que, una vez que hubiera terminado de documentar todo, dejaría sus cuadernos en un lugar seguro dentro de la cámara,
junto con el cilindro y los medallones, para que algún día, cuando la humanidad estuviera lista, el mensaje pudiera ser recuperado. Su vida ya no era solo la historia de una monja, sino la continuación de una epopeya ancestral. La fe en Dios se entrelazó con una nueva fe en la capacidad de la humanidad para aprender de sus errores, aunque esa fe fuera a menudo probada por la cruda realidad de la historia. El desierto, su compañero silencioso, la observaba, un testigo impasible de la monumental tarea que había asumido. La hermana Isabela trabajó sin descanso durante meses. Sus manos, aunque artríticas, se movían con la precisión de una miniaturista al dibujar los símbolos. Su mente, antes centrada en dogmas y oraciones, ahora se dedicaba a descifrar la astronomía y la geología de una civilización perdida. La luz de su vela solía arder hasta bien entrada la madrugada, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Las provisiones que le enviaban ocasionalmente desde el convento más cercano apenas eran tocadas. El propósito que la impulsaba era su verdadero sustento. En sus cuadernos plasmó no solo los hechos, sino también sus emociones, sus dudas, sus esperanzas. Quería que cualquiera que leyera sus palabras en el futuro no solo entendiera la ciencia de lo que había sucedido, sino también el corazón detrás de la advertencia. A medida que sus escritos tomaban forma, hermana Isabela se dio cuenta de algo crucial. El mineral no era inherentemente maligno. Su poder, como cualquier poder, dependía de la intención de quien lo usaba. Los antiguos, en su ignorancia y ambición, lo habían utilizado de una manera que desestabilizó su entorno. La clave no era erradicarlo, sino comprenderlo y utilizarlo con reverencia, con un profundo respeto por el equilibrio de la naturaleza. Este entendimiento la llenó de una paz renovada. Ya no era solo una advertencia, sino un mensaje de esperanza. La humanidad tenía la capacidad de aprender, de evolucionar, de elegir un camino diferente. La verdad no era una condena, sino una oportunidad. Los últimos días de su documentación fueron los más intensos. Sintió que el tiempo se aceleraba, que el ciclo predicho por los antiguos se acercaba inexorablemente. Completó sus últimos cuadernos con una dedicatoria. A aquellos que aún tienen oídos para escuchar y ojos para ver, que la sabiduría de los olvidados ilumine vuestro camino. Selló cuidadosamente los cuadernos, el cilindro y los medallones dentro de un cofre de madera que había estado en la cabaña, y lo llevó con gran dificultad de regreso a la cámara subterránea. Los depositó con reverencia a los pies del esqueleto de la guardiana, su predecesora. Fue un acto de transmisión, de un legado que pasaba de una mano a otra a través de milenios de silencio. Antes de salir de la cámara por última vez, hermana Isabela tomó un último objeto, un pequeño cristal que había estado oculto dentro del cilindro, hecho del mismo mineral brillante. Era del tamaño de su pulgar y emitía una luz tenue y cálida en la palma de su mano. Los grabados mostraban que era un cristal de memoria, capaz de almacenar información y emitir una señal sutil. Ella lo llevaría consigo, no como un amuleto, sino como un recordatorio constante de su misión y como una forma de mantener viva la conexión con la sabiduría ancestral. Sabía que no viviría para ver el futuro, pero este cristal sería su último acto de fe. Una pequeña baliza de esperanza en la inmensidad del desierto y del tiempo. Selló el pasaje de nuevo, ocultando la losa con el mayor cuidado posible, y esparció arena sobre ella, borrando todo rastro de su intrusión. El secreto estaba seguro, una vez más, bajo el cuidado silencioso del desierto. Regresó a la cabaña, no como una reclusa, sino como una guardiana que había cumplido su tarea. El desierto ya no le parecía un lugar de penitencia, sino un templo, un lugar sagrado
donde el tiempo se revelaba. Sus últimos años los pasó en la cabaña, viviendo una vida de simple meditación, pero con una profunda paz en su corazón. El cristal de memoria siempre estaba cerca, un compañero silencioso que emitía un calor reconfortante. A veces, al mirar las estrellas en las noches claras del desierto, sentía una conexión inefable con los antiguos astrónomos, con la guardiana, con el niño y con el vasto universo. La sabiduría que había desenterrado no solo había cambiado su vida, sino que había redefinido su fe. No en dogmas, sino en la eterna danza de la vida y la muerte, la creación y la destrucción, el conocimiento y la ignorancia. Murió pacíficamente en la cabaña, muchos años después, su cuerpo encontrado con el cristal de memoria firmemente aferrado en su mano. La cabaña y el desierto guardaron su último secreto. Y el mundo ajeno continuó su curso, sin saber que una humilde monja había desenterrado una advertencia vital, una epopeya silenciosa que esperaba, paciente, el momento de su revelación final. ¿Crees que esto realmente sucedió? ¿Has vivido algo parecido a esto? Un descubrimiento que te conectó con una sabiduría más allá de tu comprensión. Si este vídeo te ha tocado, es porque necesitaba llegar a ti.